Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Los Rockefeller. Les recuerdo, son 4 partes. Estamos en la tercera parte que se llama Los Hermanos y vamos a continuar. El 22 de agosto posaba para la prensa en su playa particular y tras declarar lo contento que estaba, cruzó con Happy la bahía para almorzar con el matrimonio Dillon en casa de David y Peggy en la vivienda común de Seal Harbor. La aceptación por parte de Rockefeller de la vicepresidencia era un extraño desencanto. ¿Cuántas veces había dicho él que no tenía madera de segundón? Y desechado despreciativo la idea de que él, un Rockefeller, se convirtiera en equipo de apoyo. Pero había llegado el momento de la verdad y sabía que era su última oportunidad, y más valía pájaro en mano que ciento volando. Con este cargo tendría al menos un puesto a la mesa en que se cortaba el bacalao, y podría sacar partido de la veleidosa política nacional. Aunque no hubiera aprendido a ser humilde en los últimos 15 años, al menos había adquirido mayor sentido del realismo en cuanto a los avatares del partido. Sabía que no le quedaba más remedio que coger lo que le daban, con la esperanza de que la crisis económica del país, la falta de agallas ante los agobios de la presidencia o cualquier otra cosa, muy pronto la enfermedad de su esposa Betty, sería un nuevo factor para añadir a la lista. Indujeran al excongresista por Michigan a declinar el cargo al cabo de 2 años, dejando a su leal vicepresidente el camino libre. Aun cuando Ford aspirase a un segundo mandato, lo habría agotado en 1980, cuando un periodista de los que acudieron a Seal Harbor señaló de pasada que por entonces tendría 72 años. Rockefeller le miró como queriéndolo aniquilar y recordó a los asistentes que su padre y su abuelo habían alcanzado una avanzada edad y que Golda Meir y Konrad Adenauer habían gobernado siendo septuagenarios, y añadió que él pensaba llegar a centenario. Si alguna sorpresa hubo en el nombramiento de vicepresidente de Rockefeller, fue que la previsible explosión en el ala derecha del Partido Republicano nunca se produjo. Barry Goldwater señaló de pasada que quizás fuera conveniente que Rockefeller fuese eliminado de la lista para 1976, pero el buen sentido pragmático de no hacer ver que el partido estaba destrozado, en particular por la caída de Agnew y la culpabilidad del secretario de Justicia Mitchell, que había implicado al ala derecha del partido en el avispero del Watergate, aconsejaba un discreto silencio. Estaba además el vaivén político del propio Nelson a lo largo de los años. El hecho de que los que le habían abucheado indignados en 1964 en San Francisco ahora no encontrasen motivos plausibles para rechazarle, demostraba a las claras su transformación como persona. En sus primeros días en Washington se prodigó en el Capitolio, chocando manos y gastando bromas, almorzando con Henry Kissinger y el embajador soviético Dobrynin, y dejándose asediar por los periodistas que le acosaban a preguntas sobre el tema de la enorme fortuna de su familia. Además, anticipándose al inicio de las sesiones parlamentarias, se pasaba el día visitando a los congresistas, yendo de despacho en despacho por los largos corredores con su bamboleante paso de marinero, asomando la cabeza por la puerta, salvo en los ocupados por Ogden Reid y otros de sus enemigos mortales. Sus ayudantes creían ver al veterano candidato en campaña electoral por las calles de Manhattan. Una de las veces se tropezó con Peter Rodino y se le acercó alborozado para abrazarle y exclamar: «Hola, Pete, quería manifestarte mi agradecimiento por lo que has hecho por el país». Acto seguido continuó hacia su siguiente compromiso. El que había sido presidente de la Cámara durante las sesiones de revocación de Nixon, acordándose de los estratégicos silencios de Rockefeller durante todo el proceso del Watergate, movió la cabeza con los ojos en blanco y comentó a uno de los periodistas: «Objeto inequívoco de la farsa. Pero, ¿será posible?». Sin embargo, como había sucedido con frecuencia en el pasado, la familia no compartía aquella euforia de Nelson por su carrera política. Como de costumbre, Lawrence era la excepción y David la aceptaba a regañadientes, como cosa natural de la carga obligada en su papel de valedor de la familia. Pero el resto de los Rockefeller no se mostraban muy complacidos y algunos se sentían rebajados. Para los primos, la mayoría de los cuales se oponían a Nelson y a su política,
El nombramiento no representaba más que una alteración molesta de su estilo de vida. Ahora tendrían que preocuparse de cuestiones de seguridad. Ya había entrado en contacto con ellos el servicio de seguridad, de un modo que pondría aún más de relieve su distancia respecto a los demás, una distancia que habían tratado de reducir gran parte de su vida. Una cosa era que Nelson tuviera un cargo oficial y otra que tuvieran que someterse a una especie de circuito interno de televisión que inexorablemente les afectaría a todos, a sus carreras y a su condición de ricos, como resumió uno de los ayudantes de la Suite 5600. La familia Rockefeller es muy celosa de su intimidad y antes preferirían que Nelson no fuera vicepresidente si esto afecta a los trusts de su propiedad. Pero eran precisamente esos detalles los que la capital esperaba saborear durante las sesiones de comparecencia. Nelson no era un ricacho cualquiera como John Kennedy, sino un elemento fundamental de un imperio de riqueza e influencia. El corresponsal del New York Times, Wilson Shannon, dijo en una crónica: desde que Lady Godiva salió desnuda a caballo por las calles de Coventry, no ha habido tanta expectación cívica por ver a hurtadillas hasta dónde llega la fortuna de los Rockefeller, pero los que esperaban que las sesiones fueran determinantes para saber cómo la primera familia americana empleaba su inmensa fortuna y poder para influir en la política nacional, pronto comprobaron que la estrategia de Nelson consistía en limitarse a insinuar a los senadores la magnitud de la fortuna de su familia para atemorizarles. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, Los Rockefeller. Los espero en el próximo video para continuar. Muchas gracias por escuchar.